y vamos a continuar pues con el capítulo ahora número 27 del libro de Job. Gracias a Dios vamos avanzando y aquí en este capítulo pues vemos el compromiso de Job con la verdad. Vemos a Job y su integridad y pues ya en la primera parte de este capítulo eh, Job osadamente declara que mantendrá su integridad, su compromiso con la verdad. Y creo que este es un perfecto momento para decir que nosotros tenemos también que, pues, comprometernos con eso, ¿verdad? Y siempre estar en esa posición de mantener nuestro compromiso con la verdad, con la integridad a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y bueno, voy a permitirme leer para ustedes los versículos del 1 al 6 de este capítulo 27, y dice la palabra de Dios, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo los justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Fíjense cómo aquí Job, ¿verdad? Pues está retomando su discurso. Y bueno, aquí parece que Job esperaba que sus amigos respondieran, pues ya que era después de todo el turno de Sofar, perdón, pero se quedaron callados. Tal vez ya fuera por cansancio o hasta por frustración con respecto a lo que estaba viviendo Job, ¿verdad? Y lo que habían estado en ese dime y direte. Así que Job pues continuó y aquí podremos ver que también no es que hayan perdido el debate, o sea, los amigos de Job, ¿verdad? Lo que han perdido es la paciencia con Job. Ya se habían rendido con este hombre como si fuera un caso perdido y de ahora en adelante, pues el único argumento que tenían sería el argumento del silencio, de llevarse las manos a la cabeza, nada más de indignación y pues se puede hacer con un hombre que es tan testarudo e incorregible. Es lo que yo creo pensaban esos hombres, los amigos de Job. Eh, Fíjense que en el capítulo anterior, en el 26, como habíamos comentado el día sábado, Job alabó el poder de Dios, pero también reconoció que necesitaba algo más que el poder de Dios, necesitaba el rescate de aquel que había amargado su alma. ¿Verdad? Y por eso dice, vive Dios que ha quitado mi derecho. Bueno, pues recuerden que Job había apelado a Dios muchas veces. Ahora, pues ya juramentando por la vida de Dios, utiliza la medida más fuerte posible para forzar de alguna manera la mano de Dios para retomar su condición, ¿verdad? Entonces, él sentía que Dios le había negado justicia, pero inconscientemente aún sabía que de alguna manera Dios era justo. Así que podía jurar o juramentar por la vida de Dios. Es lo que no sé por qué después no, todo el mundo nos acostumbramos a hacer eso, ¿verdad? Y bueno, pues vemos también cómo esta misma incongruencia aplica también a sus fantasías anteriores, cuando con palabras altamente emocionales vio a Dios como su enemigo, ¿se acuerdan? Y fíjense que aquí Spurgeon predicó un sermón sobre este texto titulado Una irritada alma consolada. Y este sermón habla de un hijo de Dios que sentía que Dios había amargado su alma. ¿Ah? Y voy a citar las palabras de Spurgeon en este sermón cuando dijo, Hijo de Dios, ¿estás irritado y amargado en el alma? Entonces valientemente acepta la prueba como que viene de tu padre y di, la copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Recibiremos bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal? Sigue adelante a través de la nube que ahora baja directamente en tu camino y puede estar con usted como lo estuvo con los discípulos en el monte de la transfiguración.
Tuvieron miedo al entrar a la nube. Sin embargo, en la nube vieron la gloria de su amo y encontraron que era bueno estar allí. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que pues nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Todo lo que viene de Dios en amor y saber que estando en la presencia de Dios, sea cual sea la condición en la que Dios nos ponga por su soberana voluntad, ¿verdad? Y su perfecta voluntad, pues va a ser lo mejor que nos pueda suceder. Entonces, si ha sido el omnipotente quien nos ha traído en esa prueba y que sentimos que son problemas y que nos ha causado problemas, pues ciertamente también Él puede consolarnos. Él, que es fuerte para hundir, también es fuerte para salvar. Y si Él es el omnipotente para amargar, también debe ser omnipotente para endulzar. Esa palabra omnipotente corta para ambos lados, o sea, para lo positivo y para lo negativo, entre comillas, ¿verdad? Para cualquier lado puede moverse dentro de la omnipotencia. Por eso es eso, que todo lo puede. Él puede para la derecha como para la izquierda, él puede para adelante como para atrás, él puede para arriba como para abajo. O sea, él puede hacernos hasta temblar, así que puede matar nuestro orgullo, pero también nos hace tener esperanza. Así que Él también puede hasta destruir nuestra esperanza si quisiera, ¿verdad? Pero obviamente pues nosotros sabemos que Él siempre va a traer lo mejor para nuestras vidas, mis amados. Dice Job, mis labios no hablarán iniquidad. Pues vemos aquí como ya en su osada y directa manera de hablar delante de Dios y sus amigos, hasta este punto, pues nosotros podríamos pensar que Job ha hablado iniquidad. Sin embargo, Job no pensaba que lo hubiera hecho e insistía en que no lo haría, ¿verdad? Entonces, él se quejaba de la severidad de Dios, pero no estallaba contra él. Se defendía, pero no blasfemaba, mis amados. Por eso tenemos que tener bien claro todo el contexto para lograr comprender por qué Job no pecó delante de Dios. Aun cuando él de repente, ¿verdad? En su desesperación, de repente se quejaba, de repente se defendía, hacía comentarios, pero nunca llegó a blasfemar, ni mucho menos estar en contra de Dios. Y por eso dice él, nunca tal acontezca que yo los justifique. Obviamente, cuando Job protestó que no hablaría iniquidad, pues se refería específicamente en el contexto de decir que no estaría de acuerdo en que sus amigos tenían razón en sus acusaciones contra él. Ya habíamos comentado anteriormente que parte de lo que es la integridad de un hombre es defender su posición delante de quien sea. Si sabe perfectamente bien que está actuando correctamente delante de Dios, ¿verdad? No debe bajar las manos y aceptar la mentira de Satanás. Jamás tenemos que hacer eso, mis amados. Cuando no estamos verdaderamente, ya sea conscientes o realmente convencidos de que no hemos pecado, pues ahí mejor es acercarnos al Espíritu Santo de Dios y pedirle que nos dé la luz para ver si estamos en pecado o no. Hay detalles que en muchas ocasiones nosotros cometemos que están en ese hilito tan fino que separa la condición de pecar y de no pecar, que muchas veces lo rebasamos o nos mantenemos ahí en ese filito y no lo alcanzamos a visualizar o a entender. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda para resolver esa condición. Y obviamente si estamos en una idea de que a lo mejor sí pequé o a lo mejor no, pues ahí pues la mejor condición que podemos hacer es venir delante de Dios y confesar lo que hayamos hecho y pedir perdón y ofrecernos en sacrificio vivo, en un arrepentimiento genuino y alejarnos lo más que podamos de esa línea tan fina que puede dividir el pecado del no pecado, ¿ok? Entonces, eh, también Job, pues, utiliza otra fórmula de automaldecirse, que dice, que me condenen si alguna vez admito que ustedes tienen razón. Allí, pues, él claramente
no estaba admitiendo en ningún momento que sus amigos tuvieran razón, porque él se sabía que no había cometido algún agravio en contra de Dios en esos tiempos, ¿verdad? Ya de los versículos 7 al 10, Job habla acerca de la vana esperanza del hipócrita. Y fíjense cómo lo hace. Dice la palabra de Dios: sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, ¿cuál? Dice, cuando Dios le quitare la vida, oirá Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él. Se deleitará en el omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Bueno, pues aquí Job, en términos ya bastante fuertes, mis amados, está pidiendo que el mismo castigo que sus amigos piensan que él merece, pues ahora caiga sobre sus propias cabezas por sus falsas acusaciones. Y por eso dice, sea como el impío, mi enemigo. Recordemos que en la ley de Israel, en la ley judía, la pena por acusación maliciosa del inocente era el castigo que conllevaba el delito por el que se había erróneamente acusado. De ahí el rechazo de Job hacia los cargos con el juramento. Por eso dice que el que me odia sea tratado como la persona impía que deshonestamente dice que soy. O sea, él tenía una defensa muy fuerte respecto a su condición delante de Dios. Él no quería aceptar el ser señalado porque él sabía que estaba bien delante de Dios, que él no había cometido pecado, ¿verdad? Y dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Ahora vemos pues que Job era acusado por sus amigos de ser un impío, como lo vimos en capítulos anteriores, ¿verdad? Que estaba aferrándose a su pecado oculto en vez de confesar y arrepentirse. Y aquí Job está de acuerdo en que la esperanza del impío es vana, que no tiene sentido, ¿eh? Que no tiene pues mayor camino. Entonces, por eso pregunta, dice, ¿oirá Dios su clamor? ¿Invocará ese impío a Dios en todo tiempo? Bueno, pues como Job estaba en una situación difícil delante de sus amigos, pues él estaba de acuerdo en que Dios no escuchaba el clamor de los impíos, ¿verdad? Pero tenía que soportar su propia temporada de silencio de parte de Dios. Job podía consolarse en el entendimiento de que él sí invocaba a Dios, mientras que un impío no. Mis amados, nosotros tenemos que tener ese consolamiento, ese consuelo en el entendimiento de que ustedes y yo nos acercamos a Dios y que entendemos que Dios escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones. Entendemos, ¿verdad?, que somos justificados delante de Dios y por lo tanto podemos presentar nuestras peticiones al Rey de Reyes. Mientras que una persona impía, una persona que no ha venido a los pies de Cristo, pues ni siquiera le busca, no lo invoca y mucho menos recibe consuelo a través de saberse escuchado por Dios. Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición y Job tenía esa bendición y por eso él defendía su condición delante de sus amigos. Eh, ya en la segunda parte de este capítulo 27, pues Job está de acuerdo en que Dios juzgará a los perversos, como seguramente ustedes y yo lo estamos, ¿verdad? Dios va a juzgar a todo ser humano, a toda alma viviente. Y obvio que a los perversos que no quieren llegar a los caminos de Dios, que no quieren reconocer en Jesucristo la salvación y vida eterna, pues habrá un juicio para ira, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros, pues en Cristo Jesús tenemos la salvación y vida eterna. Estaremos en el tribunal de Cristo para galardones, ya no para condenación y mucho menos para la ira de Dios. Ya Dios descargó toda su ira por nuestro pecado en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y por eso ahora cuando nos presentemos delante de Él cumpliendo con esa declaración que la misma palabra hace, que para todo hombre está escrito que un día muera y después de eso el juicio, pues todos iremos a un juicio, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar ante el juicio del trono blanco, que es el juicio de condenación y para condenación e ira, que estar dentro del tribunal de Cristo,
que es el juicio para galardones, ¿ok? Nosotros estamos ya en esa condición. Entonces, entre el versículo 11 y 12 de este capítulo 27, Job nos da una corta reprensión para sus amigos y les dice la palabra de Dios ahí: yo les enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay con el Omnipotente. He aquí todos ustedes lo han visto. ¿Por qué pues se han hecho tan enteramente vanos? Bueno, pues vemos cómo aquí Job estaba profundamente frustrado ante la falta de entendimiento de sus amigos. Ellos conocían ciertos principios sobre Dios y su camino en el mundo, ¿verdad? Pero aplicaron mal esos principios a la situación de Job. Job les estaba diciendo: debo enseñarles acerca del poder de Dios para castigar. Es verdad, nunca podría ocultar de ustedes un tema sobre el cual han expuesto con muchos detalles, porque pues Job había escuchado todo lo que sus amigos habían dicho y recuerden que ya habíamos comentado respecto a que todo lo que decían pues era verdadero, es algo correcto lo que decían, pero con una aplicación equivocada, porque no tenían el contexto y porque obviamente ellos pues solamente señalaban la verdad sobre la vida de Job, no sabiendo que no era apropiado en ese punto claro, en la condición específica de Job. ¿Ya? Y por eso les pregunta Job: ¿por qué pues se han hecho tan enteramente vanos? Pues los amigos de Job afirmaban conocer a Dios y sus caminos. Sin embargo, analizaban la crisis de Job, ¿verdad? De una manera absurda. Entonces, reuniendo toda la fuerza de su fe, Job pues declaró que les enseñaría a sus amigos acerca de la mano de Dios. Y ahora tomó prácticamente todo lo que ellos habían dicho acerca de la inspección de Dios sobre los impíos y ahora lo regresó sobre ellos como una maldición, como un anatema. Y es de esta manera como Job pone pues las cosas en ese orden, ¿verdad? Y también del versículo 13 al 23, pues nos da la porción del hombre impío. Y dice la palabra de Dios: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda, rico se acuesta, pero por última vez, abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebata de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Pues vemos aquí toda una poética, ¿verdad? Que en esta sección Job genera en una discusión fuerte, porque ya hace declaraciones tan fuertes, ¿verdad? Como cualquiera de los tres amigos que habían también hablado. Él está declarando lo que el juicio espera al hombre impío y que a final de cuentas no será bendecido, mis amados. Entonces, para Job este era un argumento importante que tenía que hacer en frente de sus amigos, porque ellos lo acusaban de anular el orden moral de Dios en el mundo. Job insiste en que está de acuerdo en general, ¿verdad? Con la idea de que la iniquidad es recompensada con juicio de Dios. Y por eso dice: recibe del omnipotente esa condición. Entonces, pero de ahí que su predicción del juicio, ¿verdad?, sobre los impíos no es una conversión tardía al punto de vista de sus amigos, ya que Job en ninguna parte niega la justicia de Dios, no es inconstante o inconsistente para afirmarlo aquí nuevamente. El desacuerdo que tenía Job
con sus amigos no es sobre si Dios es justo o no. El desacuerdo que tenía Job es sobre cómo la justicia de Dios es vista, ¿verdad?, para obrar en eventos particulares y específicamente en las experiencias de Job. Y bueno, hace declaraciones Job muy fuertes, ¿verdad? De cómo Dios iba a actuar en contra de las generaciones de los impíos. Y la descripción que da acerca de que si los hijos fueran multiplicados serán para la espada, que se apoderen de él terrores como aguas, de que la tempestad lo arrebatará de su lugar, que batirán las manos sobre él. Bueno, pues esta descripción de la amarga porción del hombre impío, pues incluye muchos aspectos que aplicaban a Job y su propia crisis, ¿verdad? Era lo que había vivido, pero no debe ser tomado como una admisión de la culpabilidad de Job. Más bien, la idea de Job era, sé que mi situación se ve como el juicio de Dios sobre los malvados, sin embargo, les aseguro que para mi vida no es así, ¿verdad? Él estaba bien consciente de que, pues sí, Dios puede arrancar a cualquier impío del escenario del mundo, ¿verdad? Y los hombres aplaudirán y silbarán como señal de aborrecimiento cuando un impío se va de este mundo, mis amados. Entonces, aquí terminamos con el capítulo número 27 y bueno, vamos a continuar con el capítulo número 28, mis amados. En ese sentido, vemos cómo Job da un discurso ahora sobre la sabiduría. Y en la primera parte de este capítulo 28 vemos al hombre y la búsqueda del tesoro material. Vemos entre los versículos del 1 al 4 cómo el hombre busca normalmente el tesoro en la tierra. Y recuerden lo que la palabra de Dios nos dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña a través de Job cómo la gran mayoría de la gente que no tiene el temor y el conocimiento de Dios, pues buscan justamente los tesoros de la tierra. Y por eso tiene un discurso sobre la sabiduría, para que ustedes y yo, pues en sabiduría, aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra de Dios entre los versículos del 1 al 4, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Bueno, aquí Job consideraba la manera en que el hombre busca los metales preciosos, ¿verdad? Y también esos metales que son útiles para la vida del ser humano aquí en la tierra, tales como la plata, el oro, el hierro, el cobre, ¿verdad? Y pues este capítulo y su lugar en el libro de Job es la fuente de algo de controversia, mis amados. Miren, la mayoría de los eruditos encuentran imposible creer que Job haya recitado este poema. Lo encuentran bastante incompatible con lo que viene antes y después. Si nos damos cuenta, como que se sale de orden, ¿verdad? Está primero hablando de una cosa muy coherente respecto a lo que viene siendo su problemática, su aflicción, su dolor, su pena, y de lo que hablaban sus amigos, contestándole, teniendo esa condición de lo que uno decía, después el otro contestaba, y aquí, pum, de repente habla de algo completamente diferente, ¿verdad? Pues aún así el poema también se ve muy tranquilo, muy pensativo y muy reflexivo como para ser de uno de los amigos de Job. Algunos eruditos piensan que el poema ni siquiera pertenece al libro de Job y que algún escriba más adelante lo insertó en el libro. Recordemos que nosotros pues estamos con la condición de que la palabra de Dios fue siendo compilada, ¿verdad? Propiamente a lo largo del tiempo y que pues en algún momento a lo mejor alguien metió ahí la mano, aunque nosotros tenemos que creer que verdaderamente esto es parte de lo que Dios permitió
que fuera incluido en la palabra de Dios, porque es una revelación que Dios quiere traer a nuestra vida, ¿verdad? Y por eso hay dos buenas soluciones respecto a esta condición. La mejor solución es simplemente decir que esta realmente es una obra de Job, y bueno, un teólogo que se apellida Mason dice: ¿por qué debería sorprendernos que Job, habiendo agotado todas las otras rutas de protesta e indignación, deba meterse repentinamente y silenciosamente a un estado reflexivo y ahora comience a meditar sobre la fuente de la sabiduría? ¿Por qué no debería Job quedarse extrañamente inmóvil aquí por un tiempo y contemplar sus problemas desde una perspectiva más tradicional? ¿Ah? La otra solución que podemos tener es decir que este capítulo es una observación agregada del autor anónimo del libro de Job. Y otro erudito, otro teólogo llamado Andersen, describe esta perspectiva y dice: como pensamos que Job es una historia, encontramos apropiado que este interludio es hablado por el narrador. Resume el caso así como está a este punto. Hace énfasis en el fracaso de la mente humana para llegar a la sabiduría oculta y así, lejos, ¿verdad?, de interferir con los discursos del Señor, pone el fundamento para ellos, mostrándoles la necesidad de comprender la sabiduría. Entonces, en este punto, pues ya vemos aquí, mis amados, cómo Job explica cuán diligentemente los hombres buscan estos metales preciosos y útiles. Por eso dice: y examinan todo a la perfección. ¿Ah? Iluminaban lugares oscuros, dice: a las tinieblas ponen término. También dice: minas, abren minas lejos de lo habitado, o sea, están cavando la tierra para buscar estos metales, ¿verdad? Estos tesoros. E incluso dice: se ponen personalmente en peligro. Dice: son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Recuerden que en las minas pues es una exposición pues muy fuerte la que se hace de la vida del el ser humano cuando está dentro de una mina, tal vez suspendido entre algunas sogas o estar ahí metido entre la cueva, y pues siempre hay una exposición a poder que se venga abajo la mina, colapse y ahí mueran, ¿verdad? Y aún así el hombre siempre se arriesga buscando pues la riqueza, buscando esos tesoros aquí en la tierra. Entonces, una cuidadosa examinación de cada referencia que Job hace a la geología o a la meteorología revela que no hay metidas de pie, ¿verdad?, insignificantes o significativas en todo lo que dice. Cada referencia es una pieza de exactitud bien establecida. Y el punto es que la inteligencia y la determinación del hombre lo capacitan para lograr hazañas asombrosas de ingenio tecnológico, ¿verdad? Pero si se le deja solo a él, el hombre, ¿verdad?, pues no puede encontrar sabiduría. La sabiduría es el tesoro más escaso que ningún otro de los tesoros. Y la gloria sea para Dios, porque ahora nosotros tenemos la bendición de comprender la palabra de Dios a través de la luz que nos da el Espíritu Santo, y Dios vierte esa sabiduría de lo alto a nuestras vidas, mis amados. Y fíjense a dónde nos quiere llevar el Señor comprendiendo todo esto, que Él dice: ¿alguien se siente falto de sabiduría? Pídasela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Hoy más que nunca, nosotros que estamos siguiendo día a día pues la enseñanza del Padre Celestial a través de su bendita palabra, pues vemos cómo el Señor verdaderamente está dispensando sabiduría de lo alto a nuestras vidas. Yo quiero decirles que ustedes y yo no podemos compararnos como las personas o declararnos como las personas que éramos en sabiduría antes de iniciar con estos temas. Dios ha traído revelación, bueno, más bien, Dios ha traído
mayor iluminación a nuestra vida y la verdad es que estamos obteniendo sabiduría de lo alto, mis amados. Y cada día que pasamos exponiéndonos, ¿cómo se llama? A la palabra de Dios, pues vamos obteniendo cada vez más y más y más sabiduría. Y no todas las personas, desgraciadamente, buscan esto. ¿Verdad? La gloria sea para el Señor, porque ustedes y yo hemos decidido buscar lo mejor de lo mejor, que es la sabiduría de Dios. Y la gloria sea para Él. Amén. Bueno, ya de los versículos 5 al 11, se describe la naturaleza oculta del tesoro terrenal. Y dice la palabra de Dios, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Aquí Job pues continuó pintando la imagen de la tierra como una mina de valor y riquezas para los que están dispuestos a trabajar duro y buscar diligentemente por esas riquezas, ¿verdad? Pero también vemos que explica cuán duro están dispuestos a trabajar los hombres para ganar el tesoro y la riqueza que están ocultos en la tierra. Y ya en la segunda parte de este capítulo, a partir del versículo 12, pues Job explica el valor y la fuente de la sabiduría y hace una declaración muy correcta donde pues dice que la verdadera sabiduría es rara. Y dice la palabra de Dios, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Entonces, mis amados, nos damos cuenta cómo Job establece el punto que había mostrado, construyendo en los versículos anteriores, ¿verdad? De que los hombres buscan arduamente y están dispuestos a soportar peligro por el bien de las riquezas materiales. Pero todo eso es fácil. Piense hasta dónde lo lleva Job comparado con la búsqueda de la sabiduría real, ¿verdad? Y bueno, si nosotros logramos comprender todo esto que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo es la sabiduría. Él es la sabiduría. Y por eso, ¿verdad? Pues nosotros al buscar a Jesucristo estamos obteniendo la sabiduría celestial. Y en ese sentido, mis amados, pues no se puede comparar la riqueza de la sabiduría de Jesús, quien él mismo es la sabiduría, no se puede comparar con la riqueza de esta tierra, ¿verdad? Porque el hombre pues no ve esta sabiduría, sino solo hasta donde Dios, ¿verdad? Se siente complacido en revelarla y por lo tanto pues no puede declararla a otros. El hombre no prepara, ni ordena, ni elabora y por lo tanto pues no es de sorprenderse si no puede buscarla, mis amados. Solamente es Dios el que trae sabiduría a nuestra vida, trae la luz para comprender la revelación que Él mismo dio a través de su bendita palabra. Y es por eso que todos los días, pues lo que más nos conviene es acercarnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Orar y rogarle que nos siga dando mayor luz para ir obteniendo mayor sabiduría, pero con un objetivo claro, mis amados, no para vanagloria, no para decir, yo ya leí la Biblia no sé cuántas veces, la he estudiado muy exegéticamente, muy profundamente, pero no tiene
¿cómo les puedo decir? Pero no llevo a cabo lo que me está enseñando. Entonces, nosotros tenemos que sí adquirir esa sabiduría de lo alto, pero para ponerla en práctica, ¿verdad? No ser solamente oidores de la palabra de Dios que nos da sabiduría, sino poner en práctica la palabra de Dios que verdaderamente muestra la sabiduría que Dios nos está dando, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no volvernos nada más cabezones, con mucho conocimiento, sino verdaderamente poner lo que Dios está trayendo a nuestra vida en práctica. Eso es sabiduría. La sabiduría, recuerden que es el conocimiento puesto en práctica, ¿verdad? El conocimiento utilizado en tiempo y en forma, aplicado en tiempo y en forma, mis amados. Entonces, ustedes y yo, ahora en el nombre de Jesús, pues vamos a seguir conociendo más de Él, pero para poner en práctica todo lo que el Señor nos está instruyendo, ¿ok? Bueno, entonces también vemos cómo Job habla de cuán rara es la sabiduría, porque dice, el abismo dice, no está en mí, ¿verdad? O sea, la sabiduría no está propiamente en lo material, en lo humano, y pues la hace aún más valiosa entre todos nosotros como hombres. Dice, ciertamente esta no se dará por oro, y es por lo tanto más valiosa que todos esos metales preciosos. Mis amados, si ustedes se han dado cuenta, Dios está dándonos sabiduría eh, sin costo. Nadie de nosotros hemos tenido la necesidad de pagar un solo peso por lo que viene de parte de Dios. Y todo esto pues porque se comprende que quienes hemos recibido algo de gracia, pues también lo damos de gracia. Y esta es otra enseñanza para todos nosotros. Tú ahora estás recibiendo de gracia lo que en un momento dado yo también recibí de gracia. ¿Pero para qué? Para que también lo des de gracia a aquellas personas que Dios pone en tu camino, para que también conozcan de ese Dios vivo y verdadero, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios de amor, y que puedan también obtener esa sabiduría, que no se va a dar por oro, pero que es más valiosa que cualquier metal precioso, mis amados. Entonces, ya de los versículos 20 al 28, se nos habla acerca de la fuente y el resumen de la sabiduría. Y dice la palabra de Dios, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo se oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dijo ley, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Fíjense cómo mucha gente, ¿verdad? Piensa que la palabra de Dios es obsoleta, que no tiene prácticamente sentido. Pero fíjense, aquí hay un dato bien curioso, mis amados hermanos, que no podemos pasar por alto. Y por eso me atreví a leer todo este pasaje bíblico. Fíjense que hasta hace muy poco tiempo, relativamente hablando, en la edad cronológica del hombre que ha pasado por la faz de la tierra, o sea, el tiempo de que el hombre ha venido a la tierra, hace muy poco tiempo se entendió y se demostró que el viento tiene un peso específico, o sea, que pesa el aire. ¿Verdad? Y curiosamente, en este libro, que es uno de los primeros libros que se escriben cronológicamente de la palabra de Dios, pues se nos da este dato, que Dios le dio peso al viento. Fíjense nada más, cuando somos capaces de analizar la palabra de Dios, de verdad que nos lleva a una comprensión de muchas cosas que ahora la ciencia se ha dado a la tarea de descubrir, entre comillas, porque aquí ya lo tenemos declarado.
¿verdad? Y bueno, también vemos cómo los grandes sabios, la gente más entendida en todas las cosas, en cualquier ámbito, siempre va a llegar al punto de que la sabiduría, ¿verdad? Es el temor de Dios y apartarnos del mal, la inteligencia. Eso también lo podemos ver ahí en el libro de Eclesiastés, cuando al final del discurso, el rey Salomón, ¿verdad? Después de hacer un análisis de todo lo que es la vida de un ser humano, cuando declara vanidad de vanidades, cuando él pudo tener absolutamente todo lo que cualquier ser humano hubiese querido tener, se da cuenta de que sus riquezas, toda su condición, pues lo llevó a entender que el temor del Señor es la sabiduría. Y dice que el fin de todo el discurso que él había dado es eso: teme al Señor y apártate del mal, porque esta es la sabiduría para el hombre. Entonces, mis amados, nosotros estamos llegando al punto clímax del temor de Dios, que nos da la sabiduría y que nos lleva a apartarnos del mal inteligentemente. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy contento con esto porque pues el Señor nos está apartando de situaciones que al rato nos podrían traer aún más experiencias dolorosas, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Hoy ustedes y yo estamos aprendiendo a sembrar la semilla correcta, la semilla que no es corruptible, ¿verdad? La semilla de verdad. Y vamos a estar cosechando propiamente la verdad de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestras generaciones, mis amados. Entonces, cuando Job hace la pregunta, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Pues él mismo explica que es difícil, ¿verdad?, encontrar esta sabiduría. Y después hizo la pregunta lógica: ¿a dónde? ¿De dónde viene? Bueno, pues Job sabía que él necesitaba esta preciosa sabiduría y ciertamente sabía que sus amigos necesitaban también esta sabiduría. Por lo tanto, pues entendemos que todo hombre, ¿verdad?, necesitamos de esa sabiduría divina, que es invaluable, ¿verdad? Y que pues simplemente necesitamos buscarla, mis amados. Aquí Spurgeon hace un comentario que quiero citar para ustedes y dice: parece decir, aunque los hombres exploren los lugares profundos de la tierra con toda la diligencia de los mineros, ¿verdad?, que buscan oro y plata, que aunque ejerzan todo su poder mental, como los mineros usaban su vigor muscular, y aunque empleen toda la maquinaria dentro de su alcance, como lo hacen los hombres para atravesar las rocas en la búsqueda del precioso tesoro, no está dentro del alcance de la labor y la habilidad humana el alcanzar la sabiduría. Esa solo puede ser encontrada por otro y por un método más elevado. Debe llegar a nosotros por revelación de Dios, pues no podemos encontrarla con nuestros propios esfuerzos. Y es verdad, ustedes y yo posiblemente quisimos buscar la sabiduría, la verdad, como muchas personas, ¿verdad? Se andan en la búsqueda de la verdad, y andan de religión en religión, de secta en secta, de filosofía en filosofía, ¿verdad? Y se vuelven agnósticos y buscan la verdad. Pues déjenme decirles, mis amados hermanos, que la verdad solamente la encontramos en Jesucristo, porque Él lo es. Y Él es la sabiduría, y solamente en Él podemos encontrar la sabiduría que necesitamos. ¿Por qué? Pues la misma palabra de Dios aquí nos dice que Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar. Job conocía la respuesta a su propia pregunta. Él sabía que Dios entendía la sabiduría y su fuente, porque Él mismo es la sabiduría, ¿verdad? Entonces, esto es en efecto, en el momento, pues ahora nuestra confianza y el consuelo para nosotros. Dios entiende las cosas que nos dejan perplejos, pero a Él no lo asombran, mis amados. Los misterios que nos rodean, para Él no son misterios. Recuerden que Él, pues, es la fuente de toda verdad y toda sabiduría. Entonces,
Habiendo mostrado a Dios como la fuente de la sabiduría, el autor de este libro hace ahora su aplicación para nosotros. El hombre debe buscar a Dios por sabiduría. Tú y yo tenemos que seguir buscando a Dios por esa sabiduría. El hombre puede tener parte de esa sabiduría solo a través del conocimiento de la mente revelada de Dios. ¿Y de qué manera nosotros podemos obtener eso? Pues a través de la bendita palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que meditarla, esforzarnos, ser valientes, ¿verdad? De escudriñar, de meditar la palabra de Dios, de no hacerla ni a la derecha ni a la izquierda, sino poniendo por obra lo que el Señor nos está enseñando a través de su bendita palabra. Y ahí vemos cómo pues, Dios se manifiesta de una manera poderosa. De hecho, pues el mismo Dios que domina el mundo natural, pues tiene las riquezas de la sabiduría a su disposición. Él ha demostrado su propia sabiduría a través del diseño del mundo natural, ¿verdad? Al dar peso al viento, al poner las aguas por medida. Él dio la ley a la lluvia, a ese ciclo de la lluvia, ¿se acuerdan? Él mismo lo estableció, mis amados. Él le dio el camino a los relámpagos de los truenos. O sea, técnicamente él orquesta absolutamente todo. A él no se le escapa nada. Él tiene el control de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Ah? Y por eso Job dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Vemos aquí cómo Job concluye este gran discurso regresando al punto de referencia de la revelación. Como la verdadera sabiduría viene de Dios, pues es encontrada estando en una buena relación con Él. O sea, en el temor del Señor, en el temor de Dios. Ese temor reverente, mis amados. Y es mostrada pues por una vida que se aparta del mal. O sea, nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Tú y yo nos estamos apartando del mal por la sabiduría que Dios está trayendo a nuestra vida, por el temor reverente que tenemos de Dios. Y esto pues nos lleva a bendición, porque si nos apartamos del mal, ¿verdad? Pues no vamos a resbalar, no vamos a tropezar. ¿Cuánto nos dolió, honestamente, cuánto nos dolió vivir en nuestra vida pecaminosa? ¿Y cuánto hicimos sufrir a la gente que amábamos por nuestra vida pecaminosa? Hoy el temor del Señor que viene a nuestra vida y que verdaderamente nos trae a una condición especial, pues nos aparta del mal por la sabiduría que Dios nos da, y eso trae bendición no solo a nosotros mismos, sino a la gente que nos rodea, a las personas que amamos. Esta es verdadera sabiduría, mis amados. Aquí Job entendió que el posterior, lo que después, ¿verdad? El salmista, el rey David también entendió que justamente ahí en el Salmo 111, como les decía en el versículo 10, dice también el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esta idea se repite constantemente también en Proverbios 9:10, en Proverbios 15:33. Entonces, ¿qué es lo que vivimos, mis amados? Si la verdadera sabiduría puede ser ganada por el simple esfuerzo humano, por su propia energía, por su propio ingenio, como se pueden sacar metales raros y preciosos de la tierra, pues entonces el temor del Señor no sería esencial para obtener sabiduría. Pero si la sabiduría viene de la revelación de Dios, entonces una buena relación con Dios es la clave de la sabiduría. ¿Ah? Fíjense, ya por último, para terminar este capítulo, voy a citar a Adam Clarke, que dijo sobre el punto cuando dice, y dijo al hombre. Clarke dice, esto probablemente se refiere a la revelación de su voluntad que Dios dio a Adán después de su caída. Él antes había buscado sabiduría de una manera prohibida. Cuando él y Eva vinieron a el árbol, vieron que el árbol era agradable a los ojos y que era un árbol deseable para adquirir sabiduría, lo tomaron y sí lo comieron. Eso lo vemos en Génesis 3:6, ¿verdad? Por lo que perdieron toda la sabiduría que tenían, al no conformarse con el temor del Señor delante de sus ojos, y se volvieron necios, perversos y miserables. Escuchen entonces, dice Clarke,
lo que Dios prescribe como un remedio apropiado para esta terrible enfermedad, el temor del Señor, esto es la sabiduría. Es tu única sabiduría ahora el poner a Dios siempre delante de tus ojos para que no vuelvas a pecar. Eso lo dijo Clark y tiene mucha razón. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos temor reverente del Señor, pues ahora nosotros lo ponemos delante de nosotros. Él va como poderoso gigante, Él se levanta como nuestro estandarte, ¿verdad? Ahora Él es nuestro Jehová Nisi, donde nosotros ponemos nuestros ojos, y ahora eso nos impide o nos lleva a no estar pecando constantemente, mis amados. El adquirir la sabiduría requiere sacrificio total de nuestra posesión más preciada, de nuestro propio yo, de nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo, con tanta sabiduría, dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el sacrificio, ¿verdad?, que debemos generar para obtener lo más preciado, que es la sabiduría de Dios. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. O sea, más específicamente lo voy a declarar. Lo que se requiere para adquirir verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, es que rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y allí es donde el Señor muestra su gran amor para con nosotros, ¿ah?, dándonos esa sabiduría que viene de lo alto. Y la gloria sea para Él, mis amados. El Señor nos está bendiciendo grandemente. En ese sentido, mis amados, aquí hace mi hermana Miri un comentario acerca de cuando se leyó el versículo de relámpago de los truenos. Dice: lo interesante de este versículo es que por mucho tiempo hubo personas que opinaron que este texto estaba equivocado. Cualquiera sabe que se ve primero el relámpago y que luego se escucha el trueno, pero desde que se descubrió que las ondas de sonido no viajan tan rápido como las ondas de la luz, se dieron cuenta de que el relámpago es el destello del estallido del trueno que tuvo lugar. Es sorprendente cómo el escritor del libro de Job supo que este fenómeno era el relámpago de los truenos. Y dice: este conocimiento solo proviene de Dios por su sabiduría. Efectivamente, el ser humano piensa que descubre el hilo negro, pero pues la verdad es que nada podemos descubrir, mis amados, cuando ya está descubierto, ¿verdad? Dios ya lo reveló, ya nos ha dado en su bendita palabra la revelación que Él quiso traer para nuestras vidas. Ahora, es menester nuestro ponernos las pilas, atender a la palabra de Dios, pero apoyados por el Espíritu Santo para que nos dé la luz que necesitamos para comprender esta revelación. Y que el comprender esta revelación pues nos lleve a una condición de no vanagloriarnos y no atribuirnos humanamente el descubrimiento de algunas cosas, sino que la sabiduría de Dios que nos es dada por el temor reverente que tenemos a Él, nos permite ir descubriendo muchas cosas que ya en la palabra de Dios están escritas y que la sabiduría de Dios nos está dando. Solamente, ¿verdad?, tenemos que ser humildes para reconocer que la sabiduría es de Dios, exclusivamente de Él, y nos da de su sabiduría por ese temor reverente que manifestamos. Y la gloria sea para Él. Vamos a orar, ¿les parece bien? Este es el tema del día de hoy.